habitual a esta hora aquí en Mega Noticias. Vámonos a Debate con. Le doy la bienvenida a Jorge Aljovín, consultor y analista político. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte. Un gusto, mi querido Beto. Qué gusto saludarte. Pues bueno, hoy es día importante para la oposición, porque vaya arrasada que le dieron la semana pasada. Todo era Morena, todo era la transformación, todo eran las corcholatas y la oposición estaba como que nada más milando. Y ahorita, pues bueno, se roban un poquitito los reflectores, ponen las condiciones. ¿Qué vemos a bote pronto, Jorge, ante este anuncio de la oposición y su método para elegir a su candidato presidencial? Efectivamente, Beto, por primera vez la oposición tiene un poco de reflectores de la opinión pública. Nos había demostrado la oposición que no era capaz ni de organizarse para correr en un incendio, y en esta ocasión por primera vez se ponen de acuerdo, pero también habrá que decir, como una crítica que se ha dicho en las últimas semanas, es que lo que se calificaba como el proceso ilegal interno de Morena es también por parte de la oposición una medida que han tomado. Un segundo. Adelante, Jorge. Adelante, Jorge. Es que están enlazando ahí a Quique Mireles, pero ya ahorita les digo que te corten. Adelante. ¿Okay? Perfecto, mi querido Beto. Nada más simplemente te quería comentar que así como se criticó a Morena furibundamente por una posible simulación en su proceso interno, esto también ha sido parte de la propia oposición. Y te voy a dar 3 datos fundamentales. Precandidaturas que no son precandidaturas. ¿Cómo se llaman en la oposición? Se llama responsable de la construcción de un frente opositor por México. Por otro lado, tenemos campañas que no son campañas. Aquí se llaman foros ciudadanos. Y elecciones que no son elecciones, que al final del día aquí se llaman primaria interna y una encuesta. Por lo tanto, tenemos los mismos vicios que el oficialismo, y la gran perdedora, podríamos decir, aquí es la ley electoral, los actos anticipados y también el INE y el Tribunal Electoral. Después de que nadie respeta al árbitro electoral, yo podría decirte que mejor cerremos el telón y que el INE y el TRIFE se vayan a descansar a su casa, porque nadie les va a hacer caso. Y por lo tanto, una medida nuclear, una medida fuerte, enérgica, que sería cancelar los registros de las candidaturas de la oposición y del oficialismo, no va a ocurrir. Simplemente la autoridad electoral será comparsa de ambos procesos internos, tanto de la oposición como del oficialismo, y esto nos hace nuevamente replantearnos, Beto, lo siguiente. ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Vamos a seguir respetando estas reglas electorales? Al final, simplemente estamos ante una simulación, porque estas reglas evitan que los políticos hagan lo que saben hacer, que es política, al final del día, y me parece que simplemente nos estamos tapando los ojos y vemos que está ocurriendo otra cosa en la realidad. Por lo tanto, ese es el llamado de atención a partir de estos métodos que están ya discurriendo de cara a la elección presidencial, y simplemente, como diría el clásico, diría, fuera máscaras. Sí, qué barbaridad, porque el partido oficial pone el mal ejemplo y no hay quien lo detenga, y entonces la oposición dice, pues entonces vamos a violentar la ley, y todos a violar la ley electoral en este país. Permíteme, Jorge Aljovín, que le demos la bienvenida a Quique Mireles, consultor político. Quique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ay, tu micrófono, Quique. Una disculpa, un gusto saludarlos y estar aquí platicando ya de este anuncio por parte de la alianza opositora. De entrada, ¿cómo lo ves? ¿Bueno o malo? ¿Cuál es tu primera impresión? Pues creo que tenemos que tener 2 perspectivas. Bien lo comentaba Jorge, tendremos que comentarlo desde el tema legal y desde el tema jurídico y constitucional. Creo que hay que decir que se está replicando en parte muchísimas cuestiones que podrían ser violatorias precisamente del proceso electoral. Hay mucho riesgo, pero también diciendo que no es exclusivo de esta propuesta, porque también del otro lado se está haciendo absolutamente lo mismo. ¿Qué es lo que veo en el otro sentido? Pues veo que por fin se ve un intento
por parte de la oposición de hacer cara a lo que está sucediendo desde el bloque oficialista. Eso sí es de reconocerse, más allá de si vaya a funcionar o no, no me atrevería yo a decir que sí o que no, porque pues realmente es algo inédito, es algo nuevo, es algo que nunca se ha visto y no sabemos cómo se vayan a comportar los perfiles, porque incluso no conocemos, tenemos una idea, pero no sabemos a ciencia cierta quiénes son los perfiles que van a participar. Una vez que ya los conozcamos y que ya veamos que ya están en el tema de la recolección de firmas, en esta llamada primera etapa, Sí. pues podremos anticiparnos a qué es lo que esperamos y qué podemos ver, ¿no? Tenemos una idea de perfiles que seguramente participarán, pero no conocemos a todos y yo creo que para poder hacer un análisis como el que se ha hecho del lado de la 4T, donde ya se conocen a todos los aspirantes, a todos los jugadores, pues se puede hacer un análisis con mayor profundidad al respecto, ¿no? Sí. Jorge, vamos a dejar ya eso de la legalidad porque a nuestros políticos eso no les interesa. O sea, estamos viviendo en una etapa de impunidad total. Empezó el oficialismo y ahora la oposición y todos. Vámonos al método. ¿Está claro el método? Próximo martes 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, coincide. Ahí van a tener que llegar ya los aspirantes con sus 150,000 firmas o apenas arranca el 4 de julio y les dan chance. ¿Cómo está esto? Mira, mi querido Beto, como tú muy bien dices, está empalmado con una fecha conservadora que es justamente la celebración de la independencia de Estados Unidos. Habrá que decir que este día se abren los registros para quienes tengan intención de participar en este proceso se puedan registrar para que posteriormente recaben las firmas a través de una aplicación de carácter electrónico, lo cual genera la primera gran discusión. ¿Serán firmas verdaderas? ¿Serán firmas falsas? Como ocurrió en la revocación de mandato de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Habría que preguntarnos eso. Por otro lado, también habrá que decir que en esta primera etapa no solamente tendrán que recabar los apoyos ciudadanos, sino que tendrán que ser validados por las dirigencias partidistas, para que luego, dentro de esas posibilidades, quienes hayan cumplido con estas firmas, con estos requisitos, puedan pasar a una segunda etapa. ¿Cuál es esta segunda etapa? La posibilidad de presentar sus propuestas en un llamado foro ciudadano, lo cual simplemente es un acto anticipado de campaña. Por otro lado, quienes obtengan los 3 mejores lugares a partir de una primera encuesta podrán pasar a una tercera etapa donde básicamente ocurrirán 2 cosas. 1, pasarán a 5 foros ciudadanos y posteriormente se practicará un nuevo ejercicio demoscópico, esto es una encuesta más una primaria interna. Y este es el gran problema. ¿Cómo está construido el propio padrón para poder votar por estas propuestas de la coalición? Es simplemente a partir de quienes hayan firmado. Y por lo tanto esto te demuestra, como ya ocurrió el fin de semana con el retiro de Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, y de Germán Martínez por parte del Grupo Plural, es que al final del día que este proceso será capturado por las élites económicas y políticas del país, porque ganará quien arme el padrón y quien tenga más dinero para poder desplazar y acarrear a las distintas personas que firmen en este proceso que votarán en la primaria. Y simplemente agregaría algo de lo que decía Enrique. Básicamente yo diría lo siguiente: el bajo conocimiento que se tiene de los propios candidatos de la oposición revela que hay un escaso conocimiento, por lo tanto están partiendo no solamente 10 ni 20, yo creo que 1000 pasos atrás que el propio oficialismo. Por lo tanto, este proceso puede ser la punta de lanza para poder conocer a estos 12, 20, 30 o no sé cuántas personas que quieren presentar este proceso. Por lo tanto, yo simplemente diría que veremos si este proceso de la oposición es lo mismo y más barato, o realmente generará confianza y permitirá tener una propuesta que realmente se enfrente a las corcholatas. O sea, le estamos jugando a la improvisación, al experimento. Quique Mireles, con esto vamos a regresar. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Jorge Algoín, Quique Mireles, tan solo en 2 minutos regresamos con este tema. Bueno, Quique, da la impresión
no sé si tú compartas esta perspectiva de que la oposición está como que improvisando, está cayendo en ocurrencias y le quiere llamar primarias como los caucus en Estados Unidos y quiere aparentar como que este va a ser un proceso más democrático porque tiene más aspirantes. ¿Qué opinas? No, bueno, está claro que este proceso y este anuncio del día de hoy surge a raíz de una desorganización, eso que no cabe duda. No había elementos, no había un proceso, nadie tenía respuestas acerca del cómo construir un camino para una candidatura presidencial de oposición que realmente pudiera hacer sombra a el oficialismo, y creo que lo de hoy pues tiene cierta parte de premura y de pues desorganización, porque pues ya se adelantó el oficialismo, ¿no? El oficialismo ya va como caballo de hacienda adelante, entonces creo que esto acelera la planeación y pues evidentemente creo que sí hay un grado de improvisación, pero creo que también no le quedaba de otra a la oposición. No podía perderse más tiempo, no podía estar más, como dicen por ahí, durmiéndose en sus laureles mientras el oficialismo seguía ganando terreno. Tenía que hacer algo y tenía que arriesgarse. Creo que es lo rescatable de esto, es que pues la ciudadanía comenzará a ver otros perfiles, comenzará a escuchar de otros perfiles y no solamente del oficialismo. Entonces se empieza ahora sí a cocinar ya lo que viene siendo una carrera presidencial completa, ¿no? Porque hasta ahora era de un solo bando. Creo que el ponerle cara a la oposición será benéfico en todos los sentidos para un tema democrático en el país y sobre todo para elevar el nivel del debate, que la verdad ha dejado muchísimo que desear en general. Creo que al poner cara a los perfiles de oposición, también presionará también a los del oficialismo a profesionalizar el tema de pues este proceso, a profesionalizar en su momento el tema de propuestas, y creo que es importante sobre todo para la ciudadanía que empiecen a conocer pues las diversas opciones que pudiera llegar a estar en las boletas. Creo que es bueno, pero definitivamente seguramente irán modificando cosas de prueba y error, y Sí. esperemos que estos errores no sean tan grandes como que para que este experimento sea un experimento totalmente fallido antes de la elección. Sí, porque como lo has comentado, Jorge, esto es lo mismo, pero más confuso, ¿no? Porque a ver cómo les va a la oposición, porque van remando contracorriente, Jorge. O sea, las corcholatas morenistas, esas ya están establecidas en un esquema que yo no sé si sea tan conveniente abrirlo tanto y que la gente llegue al hartazgo de no saber si esto es en serio, si es una precandidatura, si son coordinadores, si son responsables de promover el Frente Amplio. ¿Cómo ves, Jorge? O sea, todo esto es nuevo para todos los ciudadanos. Es nuevo y me parece que el experimento puede terminar mal, sobre todo porque esta selección de la candidatura por parte de la oposición puede ser un intento de cooptación nuevamente por parte de las cúpulas de los partidos políticos. Por eso habrá que seguir con atención y a diferencia de Quique, me gustaría ser muy optimista y decir que el debate se va a elevar y que van a haber propuestas. Pero tengo poca esperanza cuando leo, por ejemplo, en redes sociales a Lili Telles corrigiendo a un periódico de circulación nacional donde niega la inclusión y la diversidad en nuestro país, por ejemplo, con la palabra todes, y ella dice que simplemente es todos. Entonces me parece que ahí encontramos justamente la intolerancia, la cerrazón por parte de la oposición, o simplemente cuando vemos a la aspirante Xóchitl Gálvez vestida de dinosaurio y simplemente con esa estridencia y esos gritos. Por eso es enorme el reto que tiene la oposición, que en estos foros ciudadanos realmente se den propuestas y que escuchemos algo más que simplemente los vituperios, los insultos
insultos, las diatribas contra el presidente López Obrador. Creo que eso ya lo hemos escuchado a lo largo de estos años y no ha tenido ningún efecto. Por lo tanto, veremos si serán capaces de construir una nueva propuesta, un proyecto país, pero también hay enormes limitantes, impedimentos y obstáculos. ¿Cuál es el primero de esos obstáculos? La propia alianza con el Partido Revolucionario Institucional. Cuando tú escuchas a Alito Moreno hablar de democracia, poco estás creyendo en este bloque opositor. Por lo tanto, será muy grande el reto y a diferencia de Quique soy poco optimista, no creo que habrán grandes propuestas y simplemente tendremos una confirmación de lo que señalaba el presidente López Obrador en la mañana. Esto es, que los grupos económicos y los grupos políticos de antaño terminarán poniendo en esa posición de la candidatura presidencial a quien mejor convenga a sus intereses. Por lo tanto, si en un lado hablamos del dedazo, aquí hablamos también de un dedazo, pero del poder económico y del poder político. Es que es eso, Quique. Quien le puso las corcholatas a los aspirantes presidenciales de Morena fue el propio presidente. O sea, una corcholata se destapa, o sea, como lo decía el maestro Quesada, ¿no? El tapado, o sea, esa figura donde el presidente en turno designa por medio del dedazo, tú vas a ser mi sucesor, tú me garantizas que no me vas a perseguir, yo te estoy ungiendo como el máximo líder de este país en un sistema presidencialista. Y entonces eso es lo que vamos a ver en el oficialismo, con una simulación de que, bueno, están haciendo ahí disque encuestas. ¿Y del lado de la oposición lo mismo, Quique? Es que creo que es diferente, porque por parte del oficialismo tienen todas las de ganar. Entonces creo que ahí no influye tanto el tema de seleccionar a quién, porque todos en estos momentos creen que el seleccionado será el próximo presidente de la República. Del lado de oposición cambian muchísimas las cuestiones. No es que yo sea optimista, es que a mí me gustaría pensar que este proceso pues generaría mejor calidad del debate y mejores propuestas. Como bien lo dije, puede ser un experimento que al final sea fallido antes de llegar a la elección y eso va a ser desastroso totalmente para el tema de la oposición. Lo que sí creo es que la oposición no tiene la ventaja que tiene el oficialismo de poder seleccionar vía dedazo a alguien y no asumir las consecuencias. Porque mientras del otro lado tienen todas las de ganar, de este lado se tienen todas las de perder. Y no hablo de la presidencia, sino hablo también del Congreso. Porque en caso de ir con un dedazo que no haga clic con la ciudadanía, no solamente se puede perder la presidencia de la República, se puede ir entre esta derrota, se puede ir la mayoría del Congreso de la Unión. Y pues esto ya sabemos las consecuencias que podrían venir después. Se necesita un candidato o candidata presidencial fuerte por parte de la oposición para también poder pelear las cámaras. Y esto es lo que podría hacer que este experimento o esta cuestión que acaba de surgir, que como bien decimos, no tenemos nombre de cómo nombrarla porque legalmente no existe, al igual que del otro lado, o sea, no hay una... realmente legalmente no podemos darle un nombre, pero se están jugando muchísimo y yo creo que más que la presidencia se están jugando incluso el poder legislativo. Sí, exacto. Jorge Aljovín, Santiago Krill dice, quiero ir. Ya iba a ser su candidato de Fox en el 2006. En la interna se movió muy bien Calderón, le ganó todo el partido y dijo, el candidato soy yo, y entonces se quedó con las ganas. Enrique de la Madrid también, hijo de expresidente, y andan por ahí. Pero Lili Téllez, Xóchitl Gálvez, ¿está la caballada fuerte de parte de la oposición, Jorge? Mira, Beto, me gustaría pensar que la caballada está fuerte para decir que hay tiro, hay competencia, pero lamentablemente vemos que son los mismos perfiles de siempre. Por el lado de las candidaturas de género hombre, podemos ver que Santiago Krill no ha dejado de ser ese viejo político del antiguo régimen. Por lo tanto, me parece que la ciudadanía no conectará con ese tipo de candidaturas. Representa el establishment y la posibilidad de no mover nada en el tablero.
Por otro lado, Enrique de la Madrid demuestra simplemente ser un hijo del propio privilegio, como tú lo has comentado, hijo de un expresidente de la República. Por otro lado, también estamos hablando de dos candidaturas que podríamos decir que son frescas, pero son a la vez intolerantes y que niegan la diversidad, por un lado, en el caso de Lili Telles, y que cree que a través de la estridencia y parecerse mucho a la Trump mexicana, me parece que no tendrá gran cabida en el espectro político. Y en el caso de Xóchitl Gálvez es un tema anticlimático, porque más bien me parece que Xóchitl no está peleando por la candidatura presidencial. Lo que estará buscando en su momento es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, porque es realmente para lo que le puede llegar a alcanzar, porque el propio sistema la va a arrasar, sobre todo porque 150,000 firmas no las tienen ni los propios partidos de oposición, y si te pones a hacer sumas y restas, simplemente votarán en esa elección no más de 500,000 o 1,000,000 de personas, y lo cual lo contrastas con los 30 millones de votos que en su momento obtuvo el oficialismo, me parece que estará bastante flaco ese proceso de decisión. Por eso creo que habrá que ver en el camino cómo se van formando estas candidaturas, y me gustaría también pensar que habrá un revulsivo, que habrá alguien externo, un outsider, que podrá prender las propias simpatías por parte de la oposición. Y a diferencia de lo que comenta aquí, que me parece que el candidato presidencial en esta ocasión no sumará a las elecciones del Congreso y a las municipales, sino más bien me parece que será al revés. El propio Congreso se jugará aparte, y las candidaturas por presidencias municipales también, porque creo que la oposición tiene que apostar por una estrategia que es básica: reconstruir a partir del gobierno y reconstruir a partir del nivel municipal, porque parece ser que la candidatura presidencial está totalmente perdida. Vamos a tener que hacer una pausa, se está poniendo bueno este debate, Quique, porque ahí del lado del oficialismo, pues Claudia Sheinbaum es la que todo el mundo apunta. Mujer, del lado de la oposición, ¿pondrán una mujer para que sea en igualdad de circunstancias? O si gana Marcelo Ebrard de este lado, ¿cómo se van a inclinar? Está bueno el asunto. Regresamos, Jorge, regresamos, Quique. La última pausa, 2 minutos. Están distraídos con la... Gracias, Jorge Alcobín, Quique Mireles. Quique, entre que vaya a ser democrático o no vaya a ser democrático, tú eres muy optimista, de acuerdo a lo que dice Jorge Alcobín, pero si se va perfilando esta Claudia Sheinbaum, ¿la lógica de la oposición será entonces poner mujer? ¿Cómo ves? Mira, primero, antes que nada, una disculpa. Hubo un apagón de esos de que dice Bartlett y el presidente que ya no hay. Nos quedamos, entonces estoy desde mi celular ya pasando internet. Lo que les comento es, tendrá mucho que ver también el tema del rival. Es claro que los careos entre personajes, pues seguramente alguno tendrá una ventaja dependiendo del rival que pudiera ser. Creo que, siendo muy objetivos, del lado del oficialismo hay 2 posibles candidatos con posibilidades reales, y creo que lo que tiene que suceder dentro de la oposición es poder reducir esa baraja. Creo que bien lo comentaron ahorita, creo que el tener una baraja muy amplia sigue siendo lo mismo que no tener aspirantes. Entonces yo creo que será precisamente hasta la última etapa en donde haya 3 finalistas, en donde podremos ver realmente cuál sería el mejor candidato. Y además, pues hay que tener en cuenta esto: prácticamente se van a elegir el candidato de la oposición casi al mismo tiempo que el del oficialismo. Las fechas casi coinciden. Entonces, prácticamente tendríamos ya los candidatos, a inicios de septiembre tendríamos los candidatos que buscarían la presidencia por los 2 bandos. Sí. Y creo que concretamente la etapa interesante de esta propuesta de la oposición será la última. Yo creo que, es más, si nos pudiéramos adelantar estas 2 primeras sería excelente, porque realmente la que va a valer la pena y donde sabremos si esto va a funcionar o no, creo que es la tercera etapa, a reserva de lo que ustedes piensen. Creo que es la que podría ser interesante, y en donde sí ya podría haber, pues ahora sí, una medición de fuerzas real, ¿no? De qué posibilidades pueda tener y quién. Creo que en esta ocasión la oposición sí tiene que apostar por cuadros, por candidatos disruptivos en el sentido de
buscar algo diferente. Yo no estoy diciendo cuál sea mejor, cuál sea peor, pero sí creo que, concretamente ahorita que mencionaban lo de género, creo que del lado de los hombres veo propuestas más cuadradas. En teoría podría decirse propuestas más de lo mismo. Creo que del lado de las mujeres que pudieran levantar la mano, veo todavía cuestiones más frescas, ¿no? Veo frescas en el sentido, ojo, no estoy diciendo que sea lo bueno, lo malo, sino algo diferente. Lili Téllez, Xóchitl Gálvez, incluso la misma Claudia Ruiz Massieu, que ha desafiado a su propio partido político con su historia familiar y que se ha revelado. O sea, creo que de ese lado hay unas propuestas más frescas que podrían venirle bien a la oposición porque, repito, la oposición tiene que hacer algo diferente porque viniendo haciendo lo que está haciendo, ya vimos que no le da resultado, entonces se la tiene que jugar porque no le queda de otra. Sí, van a ser 2 meses claves, Jorge Alcovín, 2 meses, todo julio, todo agosto, para que tanto el oficialismo como la oposición definan a sus candidatos. ¿Van a ser estos candidatos definitivos o vamos a entrar a septiembre a lo mejor a otro proceso, Jorge? Pues porque como esto es campaña, no campaña, precandidatos, no precandidatos, ¿ante qué estamos? Mira, es la última llamada para la oposición y efectivamente en cuanto a los tiempos, si bien pudiera pensarse que se empalman, la oposición corre con desventaja porque al definir de manera anticipada a su candidato o candidata, también esto no le permitirá tener este margen de maniobra en cuanto al género. También a partir de lo que dice Quique, lo que yo también veo es que las propuestas de hombres simplemente se refieren a personas plurinominales que no han sido sometidas a una votación directa y que son hijos de los privilegios y del sistema. Sí. Por el lado de las mujeres, pudiéramos decir que hay candidaturas que pudieran tener un poco más de frescura, de incidencia y tendrán su propio público. Pero también Jorge, que decir que como decías, Jorge, muy desafortunada la declaración de Lili Téllez, ¿no? En el día de la marcha, de aventarse esa puntada, ¿no? Como que fue mal momento. Mira, ¿qué le puedes pedir a Lili Téllez? Simplemente la traicionó el subconsciente porque no se puede actuar como ella lo hace ante las cámaras todos los días. Por lo tanto, demostró su intolerancia, su falta de empatía con este tipo de causas y por lo tanto no puede construir un proyecto de país incluyente a partir de sus propias declaraciones de ayer. Pero también habrá que decir que en este proceso de la oposición será un enorme reto porque se pondrán a prueba también la vida y la supervivencia de las coaliciones. Veremos si este experimento continúa después del año 2024. Me parece que será su muerte y el último clavo en el ataúd y donde los partidos políticos tendrán que buscar nuevamente su identidad, como en su momento el PAN lo hizo en épocas pasadas, que tuvo la paciencia, la dedicación para lograr la alternancia en el poder y lo cual ahora está perdido en algo que se llama el pragmatismo. Simplemente también a modo de colofón, también te diría, Alberto, que simplemente en el comité o en este comité electoral les faltó poner de presidente a Luis Carlos Ugalde y a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. De ese tamaño es justamente la desfachatez de la propia oposición, donde simplemente acude a perfiles conservadores como Leonardo Valdés Zurita y otro tipo de personajes en ese comité. Por lo tanto, yo más bien hubiera apostado a la ciudadanía, personajes frescos, pero pues no podemos pedirle otra cosa a la oposición en ese sentido. Sí. Y por lo tanto, habrá que ver con calma cuáles serán realmente las propuestas, pero también diré que en dado caso que el experimento no le resulte a la oposición, también habrá que decir que tendrá tiempo para poder cambiar de candidato o de candidata, porque las precampañas inician recién en diciembre, aunque pareciera que ya iniciaron. Exactamente, Quique Mireles, ¿no? Serían dos meses claves, pero ni tanto, porque legalmente todavía hay mucho movimiento para el 2024. No, mira, Alberto, creo que los debates que se están dando respecto a este anuncio creo que no están tomando en consideración dos cosas. Por parte de la oposición es muy importante que los aspirantes tengan en cuenta que no pueden buscar obtener una candidatura, buscar el apoyo de cierto sector, como en el caso que fue lo que seguramente intentó Lili Téllez,
destruyendo o dinamitando las posibilidades de que en caso de ser candidatos presidenciales busquen hacer proyectos inclusivos. Creo que esto tienen que tener mucho cuidado. Del otro lado también, del oficialismo, porque si continúan en esta dinámica de destrucción de un posible voto al exterior, como el caso de las declaraciones de Marcelo Ebrard, hablando de secretarías, de la Cuarta Transformación, etcétera, son propuestas que a lo mejor los impulsan dentro por la candidatura oficialista, pero una vez saliendo a las calles les pueden ser contraproducentes. Entonces tienen este reto todos, de todos los lados, ¿no? Del oficialista, del opositor, de construir y buscar obtener candidaturas sin dinamitar una posible candidatura externa en donde puedan buscar el apoyo no solo de los militantes del bando que quieran abanderar, sino también del exterior. Y otra de las cuestiones es que también tendremos que ver precisamente qué sucede en septiembre con las fracturas, porque dicen, los dos bandos dicen que van a respetar, los dos bandos están firmes de que estos procesos serán vigilados, observados y respetados. Y yo viendo los perfiles de ambos lados, yo veo varios perfiles que estoy casi seguro que ahorita yo podría poner sobre la mesa que en caso de no ser favorecidos, van a dinamitar el proceso de los dos lados. Yo veo, sinceramente, lo digo aquí abiertamente, veo muy difícil que un Marcelo Ebrard reconozca un triunfo de una Claudia reconociendo un triunfo de un Marcelo Ebrard, por decir algunos, y de este lado igual, veo muy difícil por ejemplo, a una Lili Telles reconociendo una victoria de otro candidato. Veo Santiago complicado Krill, incluso sí, que exacto. Krill se haga a un lado y diga felicidades, ganaste, ganaron. Incluso veo muy complicado que un Alito Moreno no quiera meter la cuchara al final. O sea, por los perfiles y por lo que hemos visto, yo veo como el verdadero reto que estos dos experimentos, porque son experimentos al nunca haberse hecho antes por los dos bandos, logren esa unidad que es como pues la finalidad, ¿no? Sí. Si estos procesos se están llevando a cabo es porque de los dos lados quieren llegar con unidad dentro de sus simpatizantes al final y decir, es ella, es él, vamos Sí. todos los de este lado con esto, ¿no? Un proceso que busca ser democrático, vamos a ver qué tanto y qué tanto provoca esa unidad, aunque, pues bueno, lo otro es de que todo este show termine en el dedazo del mero mero. Pero en fin, Jorge Aljobín, muchísimas gracias, muy interesante la conversación. Quique Mireles, lo mismo, gracias por haber estado con nosotros y de aquí vamos a estar platicando continuamente porque vienen 2 meses interesantes. Oye, Jorge. En la política. Oye, Jorge y Alberto, ya nada más queda ver de qué lado va a salir la candidatura independiente, porque les puedo apostar que alguien, un molesto, un enojado de algún bando, va a salir con un chiste de yo voy por la independencia. No, ¿y sabes quién más? Dos, ¿Sabes quién más? A un protagonista que estamos olvidando, a Movimiento Ciudadano. Río revuelto, ganancia de pescadores. Sí. MC Exacto. podrá ser el caballo negro de esta elección. Exactamente. Gracias a los dos por haber y estado con aparte nosotros. MC viendo, ¿no? Sí. Viendo qué recoge de los dos lados, a ver qué cae de este lado y de este lado y hacemos algo ahí. Gracias Quique, gracias Jorge por haber estado con nosotros. Nos vemos. Vamos a hacer una pausa, regresamos en 2 minutos.